28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra, versículo 28. Gracias. Todos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor, con un corazón dispuesto a glorificar tu nombre, Señor, exaltarte. Señor, queremos en esta mañana que hable usted a cada corazón, que sea tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, guíanos, dirígenos para exponer lo que quieres que tu pueblo conozca, tu pueblo sepa, Señor. Y bendice tu palabra, bendice a cada hermano, hermana, y te pido, Padre, que bendigas la EBDB, que bendigas todos los corazones, Señor, y que sobre todo siempre haya esa disposición de conocer tu palabra, conocer tu voluntad. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Voy a estar hablando en relación al servicio a partir algunos domingos por la tarde, así que invito a todos, absolutamente a todo aquel que sirve en esta iglesia local, a que procure estar el domingo en la tarde para que escuche la palabra del Señor. Sé que va a ser de bendición y bueno, vamos a orar. Vamos a por favor, Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Le he puesto a la enseñanza el origen del don de servir. ¿Cuándo es que nace esa iniciativa de alguien sirviendo a alguien más sin condición? ¿Cómo es que surge el don de servicio? Bueno, según la Biblia, porque dice la palabra, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, y esta expresión se refiere a la venida de Jesús, específicamente en los 3 años que estuvo, pero analizando la Biblia, solamente en ese tiempo que vino a su pueblo, sirvió a su pueblo. ¿Desde cuándo ha servido Dios a su pueblo? En la persona de Jesús, bueno, aquí lo expresa, que eso había venido a servir. Por favor, vamos a analizar la palabra en Génesis, capítulo 1. El principio de todas las cosas buenas es Dios, y si quiere saber por qué servimos, del capítulo 1 al versículo 11, Dios le va a responder muchas, si no es que todas, las preguntas en relación al porqué de las cosas. En el capítulo 1 del libro de Génesis, observamos del día 1 al día 3, Dios forma la creación. Dios separa la luz de las tinieblas, Dios separa el agua del cielo, Dios separa la tierra del mar, Dios crea la vegetación. No había un ser viviente, aún no estaba Adán, no había ningún personaje en los primeros 3 días. Del 4º día al 6º día, según Génesis capítulo 1, analizando los días de la creación, en el 4º día vemos enseguida en adelante, Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Dios crea lo que son las criaturas del mar y las aves, Dios crea criaturas terrenales y la misma humanidad. Dios da la vegetación para comer, y en el día 7º, Dios descansa de su labor.
Pregunta. ¿Te ha servido? Y analízalo. ¿Te has o nos hemos servido de la separación de la luz de las tinieblas, hermanos? ¿Te ha servido de la separación del agua y del cielo? ¿Te ha servido de la separación de la tierra del mar? ¿Acaso solo Adán fue servido de la creación? Analiza lo que estamos viendo. ¿Te ha servido del sol, de la luna, de la vegetación, del mar, del agua, del viento, del aire? ¿Te ha servido? ¿Quién empezó a servir primero a quién? ¿El hombre a Dios o Dios al hombre? Quien ha empezado a servir, quien tuvo la iniciativa de servir, de hacer algo, ha sido el Señor. El origen del don de servir ha venido y está en la persona de Dios. ¿Acaso nosotros no nos hemos aventado un pescadito? ¿Algo de la vegetación? ¿Algún pollito asado? Bueno, nada más fue Adán. ¿No se ha experimentado de un día soleado a la orilla de la playa? ¿No has experimentado un día, una noche, algo, un cielo estrellado? ¿No has experimentado la creación de Dios? Todos nos hemos visto servidos por el Señor. Amén. Todos. Así que analizando la Escritura, ¿desde cuándo y quién y de dónde surgió el servir a alguien más? Bueno, a partir de la persona de nuestro Dios. Tanto es así, hermanos míos, que la misma palabra nos lo aclara en Mateo 5:45, por favor. ¿Cuántas cosas hemos disfrutado? Y aquí aparecen unas. Y si tuviéramos que enlistar, tendríamos una enorme lista. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre quienes, sobre malos y sobre buenos, y que hace todos llover sobre justos e injustos. ¿Te das cuenta que ha usted servido por Dios por medio de la creación? ¿Saben más o menos en cuánto anda un tanquecito de oxígeno? ¿Has comprado oxígeno desde que naciste? ¿Has comprado oxígeno? ¿Te has añadido tú mismo un codo a tu estatura? ¿Te has hecho un cabello? ¿Te hiciste los ojos? ¿Te hiciste la boca? ¿Te hiciste los oídos? ¿Te hiciste la mente? ¿Formaste los pies con tus manos? ¿Le diste consejo al Creador de cómo te hiciera? ¿No hemos sido servidos por el Señor, hermanos? Ha sido el Señor quien nos ha servido. Desde antes de conocer a Cristo en nuestro corazón, hemos recibido esa bendición del Señor. ¿Quién crees que te ayudó a terminar unos estudios?
¿Quién crees que te dio la bendición de tener una familia antes de conocer a Cristo? ¿Quién te libró de muchos problemas desde antes de conocer a Cristo? ¿Quién te hizo reflexionar en algún asunto complicado? Antes de venir a Cristo, ¿no le diste gracias a Dios por algo? Yo creo que todos le hemos dado gracias a Dios por algo. Aun cuando no conocíamos de Jesús. Muchos llegamos aquí, algunos solteros, otros casados, otros quizás ya realizados con alguna, no sé, alguna carrera, algún negocio, algo, pero indudablemente ha sido Dios de quien ha venido toda buena dádiva. Santiago 1:17. Fíjense que antes de conocer a Cristo yo le daba gracias a Dios por algunas cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende, hermanos? De lo alto. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, toda bendición, todo aquello que es bueno, que es de bendición, de ayuda, de fortaleza, de consuelo, ha descendido de lo alto. Del Padre de las luces. Qué bonito que la Biblia nos enseña y siempre he estado ahí. Buenos y malos reciben la lluvia, buenos y malos reciben el sol, buenos y malos reciben oxígeno, buenos y malos, yo los hago crecer, buenos y malos. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Todo es gracias al Padre de las luces. Pero hay algo interesante. Ahora es en relación, vamos a ver, desde la creación del hombre hasta la fecha ha sido Dios quien ha favorecido al hombre. Analizando un poco en relación a cómo ha sido ahora el servicio del hombre hacia Dios, su creador, su diseñador, aquel que lo formó, aquel que lo creó, que le dio aliento de vida, cómo ha sido. Y aquí quiero que analicemos algunos aspectos en relación al servicio del hombre hacia Dios. ¿Cómo ha sido? Y quiero que analicemos lo siguiente, las dispensaciones. Las dispensaciones nos aclaran, nos ayudan, nos dan luz de entender cómo ha sido Dios y cómo ha sido el hombre en toda la historia del ser humano en relación a su servicio. Las dispensaciones son periodos de tiempo durante los cuales el Señor tiene en la tierra por lo menos un siervo autorizado que posee el santo sacerdocio y las llaves y tiene el mandato divino de predicar el evangelio a los habitantes de la tierra. Son periodos de tiempo en los cuales Dios trata con el ser humano y ahí te va. Ya vimos que Dios ha servido al hombre, pero ahora vamos a analizar en relación del servicio del hombre hacia Dios. La primera dispensación, el primer periodo de tiempo lo encontramos en la dispensación de la inocencia. El primer periodo de tiempo en el cual Dios trató con el hombre es la dispensación de la inocencia. Arrancó desde que Dios creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén. Ahí inició la creación, en la creación del hombre. ¿Qué observamos aquí? En cada dispensación Dios puso una responsabilidad
En cada dispensación vemos el incumplimiento del ser humano y en cada dispensación observamos el juicio por tal incumplimiento. En la primera dispensación de la inocencia, Dios le dice al hombre y le da una responsabilidad. Obediencia de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaba prohibido. En ese tiempo el hombre era inocente, era recto, era sin pecado. Ese fue un periodo de tiempo. ¿Y dónde termina ese periodo de inocencia? Desde que el hombre desde que Dios creó al hombre y a la mujer, y tiene un final. Pero antes del final, ¿cuál fue el incumplimiento de tal responsabilidad? Es que Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Observamos que la responsabilidad que Dios le dio a Adán, al primer hombre, no la cumple. Por lo tanto, viene el juicio por tal incumplimiento y Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén. Dios le dio la encomienda y esa responsabilidad: no comas. Y en tal periodo de tiempo vemos al hombre fallarle a Dios, rehusar obedecer a Dios, apartarse de Dios y hacer las cosas como Él quiere. Estamos hablando en relación al servicio. Le delego esta responsabilidad y Adán terminó haciendo lo que él quería. Inmediatamente después de que peca el hombre y que es expulsado del huerto del Edén, entra la segunda dispensación, el segundo periodo de tiempo, y es la dispensación de la conciencia. Número 1, la inocencia. Número 2, la conciencia, donde el hombre sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Él entiende, comprende que está bien, que está mal, porque Dios le da la conciencia. Y ahí, aún en ese pecado de el hombre, aún en ese pecado, dice la palabra que los vistió de túnicas. Los vistió de túnicas. Génesis, por favor, 3:21. El hombre se apartó del Señor y miren, observemos cómo es que Dios en cada dispensación hay una nueva relación entre el hombre y Dios. ¿Cuál era? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué? Túnicas de pieles y los vistió. ¿Favoreció Dios al hombre en la inocencia? Sí. ¿Favoreció Dios al hombre aún en el pecado? Sí. Y ahora le da una responsabilidad. La responsabilidad que le da al hombre es de obedecer la conciencia, la ley escrita en el corazón. Ya pecaste, ya conoces entre lo bueno y lo malo. ¿Cuál fue el incumplimiento del hombre? Que no quiso obedecer su conciencia. Tal responsabilidad que Dios le había dado al hombre no la quiso obedecer. Vamos a Génesis 6:6, por favor. Dice, desde el versículo 5,
El hombre sabiendo entre lo bueno y lo malo, recuerden que el fruto prohibido era eso, conocerían, y ahí está la conciencia, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿qué? Era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, el mal. El ser humano sabía identificar muy bien, esto está mal, muy bien. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El incumplimiento fue que el hombre cauterizó su conciencia y desobedeció al Señor. ¿Alguien me puede decir cuál fue el juicio de parte de Dios? El diluvio. El diluvio. En ambos periodos de tiempo Dios ha servido al hombre, pero el hombre ha querido hacer y servir a Dios como se le antoja. Ya me dio una responsabilidad de no comer y comí. Ya me dio la responsabilidad de saber lo bueno y lo malo y de decidir lo malo. Y ahí termina la dispensación con el diluvio de la conciencia. El siguiente periodo, hermanos, es la dispensación del gobierno humano. Nuevamente inicia Dios una relación con el ser humano. Establece una relación y le otorga una responsabilidad. La responsabilidad después del diluvio es seguir la ley impuesta por el gobierno. Ellos tenían que seguir la ley impuesta por el gobierno, pero sin embargo, observamos que después del diluvio la gente se une para organizarse y pecar contra Dios. Dios les había dicho que se tenían que extender, pero ellos no quisieron, se agruparon, había un solo idioma y dijeron, vamos a hacer una torre y llegaremos a donde está Dios. Por lo tanto, viene el juicio de Dios y confunde sus idiomas. En estas tres, hermanos, encontramos algo en común. ¿Qué encuentras en común? Bueno, encuentro varias cosas. Que Dios no cesa de servir al hombre y el hombre no cesa de apartarse de la voluntad de Dios. Siempre rebelándose contra Dios, apartándose de Dios. ¿Será que eso ha cambiado? Después de esta dispensación, hermanos, del gobierno, viene otra que es la dispensación de la promesa. Dios decide llamar a un hombre llamado Abraham de Ur de los Caldeos y le da la promesa que de él saldría un hijo en el cual sería como la arena del mar y las estrellas del cielo, tan numerosos. Y Dios le da la responsabilidad a Abraham y a Sara. Tienen que obedecer para asegurarse de las promesas condicionales. ¿Qué vemos aquí, hermanos, en esta dispensación de la promesa? ¿Será que el hombre entendió el plan de Dios? ¿Obedeció a Dios? Se apartó del Señor. ¿Cuándo? En ese incumplimiento de tal promesa,
los llevó a la falta de responsabilidad, de pecar contra Dios y vender a José, el cual estuvo en Egipto. Vendieron a José, dispensación de la promesa. Observen lo que hace Dios y ahí está interesante, cómo Dios trató con el pueblo de forma diferente. ¿Cuál creen que fue el juicio por haber vendido a José a Egipto para el pueblo de Egipto? A ver. La esclavitud. Vendieron a José. Y ahí vienen 430 años desde que José parte a Egipto vendido por unas cuantas monedas. Y el juicio de Dios se cumple. Y así lo iremos analizando, que Dios trata con el pueblo, le da responsabilidad, el pueblo no cumple la responsabilidad y en cada final hay un juicio de Dios. Después de esto viene otra dispensación. Dios inicia una nueva relación, ahora con su pueblo. Dios les dio la ley mosaica. El Señor le da a Moisés la ley mosaica para que se la comparta al pueblo. Tienen que seguir la ley de Dios, amar la ley de Dios, obedecer la ley de Dios. Pero ¿qué pasó en el pueblo? No les agrada y nunca ha agradado la palabra de Dios a la humanidad. Siguieron la ley de forma externa y no internamente. Sus corazones estaban endurecidos, apartados de Dios, alejados de Dios, de tal manera que cuando Dios les da la ley, solo dos entran a la tierra prometida. El pueblo, desde la ley de Moisés en el monte Sinaí, el pueblo de Israel no ha querido y no quiso nada serio con Dios. Entran a la tierra prometida, se muere la generación de José y se levanta otra generación que no conocía al Señor. Viene el periodo de los jueces y según la palabra, en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que bien le parecía. Después de ahí se levanta el periodo de los reyes y sigue el mismo tramo, periodo de la ley desde Moisés. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde termina? Bueno, sigue. Desde Moisés, Josué, jueces, se pasa al periodo de la monarquía, de los reyes. Desecharon el gobierno de Dios y querían un rey, el primer rey llamado Saúl se aparta de Dios. ¿Observan cómo el pueblo siempre ha querido hacer lo que se le antoja? ¿Qué hizo Saúl? Lo que le vino en gana. ¿Qué hicieron los jueces? Lo que les vino en gana. 40 años en el desierto, lo que les vino en gana. Se levanta Saúl 40 años como rey. Posteriormente viene David, otros 40 años, después viene Salomón, otros 40 años, después de Salomón, ya a los años se aparta de Dios, de tal manera que el reino es dividido, el reino del norte y el reino del sur. Hermanos, 20 reyes, los 20 reyes del norte, según la palabra, los 20 fueron malvados y sanguinarios. No hubo un solo rey bueno del norte.
¿No les parece mucho? No tomaron en cuenta la ley de Dios. Ni un rey bueno. Y de los reyes del sur, 4 de 20 reyes son clasificados buenos reyes. Otros 4 se determinan como reyes más o menos. ¿Por qué? Empezaron bien y ¿cómo creen que terminaron? Terminaron mal. Y 12 reyes son clasificados como reyes malvados, sanguinarios, perversos, apartados de Dios. Y usted que conoce la palabra, ¿cuál cree usted que fue el juicio de Dios? A ver. Chan, chan, chan. Miren Deuteronomio capítulo 27 y 28. Habla si ellos, vamos a Deuteronomio. A ver. 28. Versículo 1, Deuteronomio 28. Dice la escritura, presten atención, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Versículo 5, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. 8, y ahí cerramos todos. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios. ¿Esa promesa para quién era? ¿Específicamente para quién? Para el pueblo de Israel. Recuerda que está hablando de tierra. Ahora vamos al versículo 15. El Señor habla de bendiciones, pero el 15 habla de las maldiciones. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito serás en tu salir. Versículo 25. Vamos a darle todos lectura del 25 al 26. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a todo ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien. ¿Cuándo se cumplió eso, hermanos? ¿Cuándo se cumplió ese juicio de Dios? Se cumple cuando fueron exiliados por el imperio babilónico. Ahí se cumple el juicio de Dios por haberse apartado de la palabra
por haberse alejado del Señor. Y no solo eso, la dispensación de la ley continuó hasta el tiempo del Mesías. ¿Recuerdan este pasaje? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entender y comprender las dispensaciones, hermanos, es muy edificante. Encontramos cómo Dios ha tratado siempre con el hombre, le ha asignado responsabilidad, le ha dado una comisión, y en cada dispensación observamos al pueblo rechazando la voluntad soberana de Dios. En el periodo de la inocencia, un Dios sirviendo y un hombre desobediente. Cuando pecó en la conciencia, lo mismo. En el gobierno, lo mismo. En la promesa, lo mismo. Y en el tiempo de la ley. ¿Cuándo empezó el periodo de la iglesia? Ahora, esto nos puede llevar a reflexionar. El hombre ha querido servir a Dios a su manera. En todas las primeras 5 etapas ha querido servir a Dios en su manera, como quiere, cuando quiere, si es que quiere y cuando le venga en gana. ¿Crees que es diferente en esta dispensación de la iglesia? Esta dispensación inició en Hechos capítulo 2, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Y nuevamente aparece una nueva relación, escuche bien, una nueva relación de Dios con el hombre. Ahora, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, tenemos esa relación por su gracia. Y ahora que estamos en esta dispensación y volteando un poquito hacia atrás, ¿somos diferentes, hermanos? Ahora es necesario conocer esto porque en cada dispensación hay una forma de cómo el hombre le servía a Dios. Por eso nosotros como iglesia ya no creemos que existe el sacerdocio como en el tiempo de la ley, porque creemos y estamos convencidos que Cristo es el sumo sacerdote y que ahora estamos en un periodo de la iglesia donde Dios estableció. En ese momento Dios usó a los apóstoles, a los profetas, pastores y maestros, evangelistas, personas comisionadas por Dios para pregonar la palabra, pero en una forma distinta a como fue en la dispensación de la ley. Desde luego, en este periodo observamos la misma naturaleza de Dios. Dios no ha cambiado. Sus atributos siguen siendo los mismos. Su voluntad en cuanto a santificación es la misma. La forma y el método han cambiado un poco a lo que era el tiempo de la ley. Y esto tiene que ver en relación al sacerdocio. Antes el ser humano o el pueblo de Dios tenía que ir al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote primero sacrificaba un cordero por él y después lo sacrificaba por el pueblo. Ahora con Cristo no es así. La persona viene, se confiesa en espíritu, ahora delante del mismo Señor Jesucristo. Recordemos que ahora el intercesor es Cristo. Amén. Ya no hay intercesor. Y eso es importante analizarlo y entenderlo. Cuando lo comprendes, ahora entiendes por qué y cómo se debe ahora conducir la iglesia. ¿Bajo qué dispensación? ¿Bajo qué forma? El asunto aquí que el hombre
aún en esta dispensación, es un tanto arrogante, altivo y soberbio, y quiere servir a Dios como le viene en gana. ¿Acaso cumplimos, hermanos, la voluntad de Dios tal como a Él le agrada? ¿No a veces queremos servir al Señor como se nos antoja, como nos complace, como pensamos? ¿Realmente seguimos a Cristo? ¿La iglesia actual sigue a Cristo? Lo que encontramos en las dispensaciones pasadas es un Dios que nos sirve, al mismo tiempo una responsabilidad, pero también habrá y seguirá un incumplimiento de parte de la iglesia. Eso no va a cambiar. Ya Dios ya lo escribió, cómo será el final de la iglesia y de qué forma se apartará de Dios. Y esto es interesante, porque ya tenemos ahora la Biblia de qué forma el ser humano, según Dios, se va a apartar de Él. Y ahora tenemos que evitar ser ese tipo de personas que estarán en contra de la palabra del Señor. El incumplimiento de la iglesia, incumplimiento de su responsabilidad será que la iglesia no obedecerá a Cristo y el mundo no se someterá al Evangelio. Ese es el final atroz que vivirá la iglesia. Ya no hay más revelación. Cristo nos reveló el periodo de nuestra dispensación. Nos reveló la responsabilidad y de qué forma le vamos a incumplir. Y también nos revela el juicio de parte de Dios a la iglesia. Tanto es así el amor del Señor que nos reveló la séptima dispensación que se encuentra en el reino del Señor Jesucristo, los 1000 años. Y ahí mismo le colocó en la escritura, aun cuando no ha acontecido, ya le colocó cuál fue su responsabilidad o cuál será su responsabilidad, de qué forma va a incumplir la gente en ese tiempo y de qué forma será el juicio. Y es ahí donde termina el último juicio de la dispensación del reino, la batalla de Gog y Magog. El pueblo se levanta contra Dios y Dios acaba con esa generación de maldad. El asunto aquí, hermanos, es la dispensación en la que nos encontramos. Vamos a 1 Corintios, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? Sinceramente, hemos entrado en esa etapa donde ya estamos siendo rebeldes. Donde no estamos incumpliendo, ya no estamos siguiendo a Cristo. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Si hemos pecado contra el Señor, debemos de buscar su reconciliación. Miren qué pasó en la iglesia de Corinto. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una, ¿qué? Es lo que Dios quiere de su iglesia. Y que no haya entre vosotros, ¿qué? Es lo que Dios quiere en su iglesia. Que no haya divisiones, sino que estéis, ¿qué? Maduramente, perfectamente, como todos, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Eso sucede en la iglesia? ¿Tenemos el mismo propósito?
No, a veces convocas a unos y cada quien quiere hacer lo que bien le parece. No hay liderazgos en ciertos departamentos y aún con todo ese liderazgo, la gente quiere hacer lo que bien le parece. ¿No dice la Biblia que una solamente? Y en un mismo, ¿qué? Parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes, ¿qué? Contiendas. Ahora, esto es interesante, porque ya el Señor estableció cómo se debe dirigir la iglesia del mismo Señor. No debería de haber contiendas, mas sin embargo hay una razón por la que hay contiendas. Porque cada quien quiere hacer lo que bien le parece. La Biblia no es para conducirse, o la iglesia no es para conducirse de forma emocional. Emocionalmente no te dice la Biblia y te respalda, de acuerdo a tu emoción, de acuerdo a tu estado, de acuerdo a tu razonamiento se tiene, no lo expresa. Y a esta razón, versículo 12, porque hay contiendas, porque hay personas que no tienen todas las mismas cosas en común, porque hay divisiones, porque no hay unidad en la misma mente y en el mismo parecer. ¿Y por qué cada quien quiere hacer lo que bien le parece? Hay una sola respuesta. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, ¿y yo de quién? Y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. La iglesia de Corinto estaba haciendo lo que tocaba. ¿Dónde en la Biblia te ha dicho que el ser humano es la cabeza de la iglesia? ¿Dónde? ¿Estás de acuerdo que la iglesia, quien la ganó y quien pagó un precio tan grande ha sido Jesús? ¿Te das cuenta que Él murió, que Él la salvó, que Él la rescató, que Él la sostiene, la cuida, la guarda? Pero eso, ¿por qué lo sabemos? Porque lo dice la palabra. ¿Quién le dijo a la iglesia de Corinto, oye, Pablo es el mero bueno? Oye, Apolos es elocuente. Recuerden que Apolos era algo expresivo, elocuente, poderoso en palabra. Y nunca no faltó el yo soy de Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro, pero siempre hay gente que se cree espiritual. ¿El cuarto quién era? Yo soy de Cristo. Los cuatro andaban mal. Porque tanto el de Pablo como el de Apolos, como el de Cefas, como los que creían en Cristo, tenían la misma naturaleza de maldad y de andarse peleando, discutiendo y no sujetarse a la voluntad del Señor. Versículo 13, hermanos, no podemos estar divididos como iglesia, porque una iglesia dividida, un cuerpo dividido, será complicado que salga adelante. ¿O acaso, dice el apóstol Pablo, acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Qué bonito que Pablo le da la gloria. ¿Por qué suceden estos problemas?
Porque cada quien quiere hacer lo que bien le parece. En su necedad hay gente que ya sabe qué hacer. Y aún sabiendo qué hacer, hacemos lo contrario. Lo contrario. Porque no está conforme, porque no está a gusto, por eso no hay una misma mente, por eso hay problemas de división, por eso problemas de todo tipo en una iglesia. Cada quien quiere hacer lo que bien le parece. ¿No será que estamos ya, hermanos, faltándole a esa responsabilidad que Dios nos ha dejado? Hay quienes queremos servir al Señor, queremos funcionar, queremos ser útiles, pero cuando se trata de decir, escucha la palabra del Señor, ay, sí, no. ¿Por qué? Porque cada quien quiere hacer lo que bien le parece. Si quieres ser un servidor de Cristo y quieres estar activo en la obra del Señor, primero debemos de escuchar la palabra. Conocer la palabra, amar la palabra, deleitarte en la palabra. De lo contrario, eres un prospecto a afectar la obra de Cristo y más allá de edificarla, es para destruirla. Miren qué dice el capítulo 3. En esta dispensación, 1 Corintios capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? ¿Hay necesidad de volver a darles lo mismo? A falta de querer conocer la palabra del Señor. No tienen o no tenemos a veces la iniciativa de buscar la palabra, de estudiarla, de meditarla, de reflexionarla. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, esas malas actitudes que tienen son resultado de una vida carnal, de tal manera que no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Una persona que carece de la del Señor, del conocimiento del Señor, pues muchas veces vamos a actuar de forma incapaz, con una actitud de niño, haciendo berrinches, enojándote, molestándote, dejando de hablar, dejando de saludar como niños. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Versículo 5 al versículo 9 todos. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermano mío, meditando en la palabra y en la dispensación de la iglesia, Dios, observamos en el versículo, un poquito más arriba,
Versículo 7. Dios sigue sirviendo y favoreciendo y bendiciendo a la iglesia. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da, ¿qué? El crecimiento. ¿Sigue sirviéndonos el Señor? Amén. Sigue bendiciéndonos. Así que el don, el origen del don de servir está en Dios. Entonces, ¿dónde está el mal? En que el hombre quiere servir no conforme a la palabra, sino conforme a como le viene en gana. Dispensación de la inocencia, dispensación de la conciencia, dispensación del gobierno, dispensación de la promesa, dispensación de la ley, dispensación de la iglesia, dispensación del reino. En cada dispensación, el hombre se rebela contra Dios. Y en cada dispensación, Dios muestra una nueva relación de cómo estar bien con Él. Así que, hermanos, servimos al Señor porque Él nos sirvió primero. Amén. Dios te bendiga. Espero en el Señor que a través de estas dispensaciones puedas observar cómo Dios siempre ha favorecido al pueblo, lo ha bendecido, lo ha ayudado, pero el pueblo siempre ha querido apartarse del Señor. Vamos a ir a Dios en oración. Amado y soberano Señor, te damos gracias, Señor, porque desde siempre has servido al hombre. Le has dado, Señor, bendición. Le has dado, Señor, formas de poder reconciliarse con usted. Y en cada dispensación, Señor, aún la que aún no termina, esta de la iglesia, y aún la que está en un tiempo futuro, Señor, observamos que el hombre siempre tiende a rebelarse contra ti. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia no formemos parte, y si es así, ayúdanos, fortalécenos, restáuranos. Queremos ser instrumentos, Padre, que te den la gloria, que sean realmente de alabanza, Señor. Y si te hemos ofendido y estamos ya, Señor, desobedeciéndote, ayúdanos, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestra arrogancia, perdona el no aceptar lo que tú estableces en esta dispensación. Has establecido una forma y un orden de cómo servirte. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces no te servimos conforme a tu palabra, sino conforme a como nosotros consideramos, Señor. Padre, bendice a tu iglesia y ayúdanos a comprender y entender cómo debemos de servirte. En el nombre de Cristo te doy gracias y ayúdanos. Amén. Hermanos, vamos a Dios me